Fiat 147. Daniel Bosco, nuestro compañero, que corrió el acompañante de este señor, Cocho López. El infaltable osito para que los chicos puedan jugar en los boxes. Tito Besone subiéndose al Falcon del Quilmes Automóvil Club. Jorge Omar del Río. Carlos Quechichian, el presidente de ACRA, y Eduardo Bouvier, protagonista del turismo carretera. Silvio Oltra, un auto de TC. El polaco José Miguel Ercegue y Ernesto Rodríguez, quien tomó parte con el Gazelle en TC 2000. Oscar Aventín. El campeón, el pincho Oscar Roberto Castellano. El auto que utilizó Luis Pejerrey Belloso. El príncipe de Carlos Casares, Roberto Mouras, Tito Urreta Vizcaya, Francisco Pancho Alcuaz, protagonistas del turismo de carretera. Johnny de Benedictis conversando con Tulio Crespi. Carlos Boni, Luis Tito del Conte, de excelente trabajo durante todo el fin de semana. Y allí estaba Daniel Bosco en la butaca derecha del Chevrolet que utilizó Cocho López. Juan José Monteagudo, preparador del auto, Luchi Espinela y Silvio Oltra en el turismo carretera. Henry Martin, Pedro Comito, con Rodolfo Di Meglio, su preparador. Tano Vicente, Alberto Pernía. Belloso en diálogo con Carlos Marinkovic. Rubén Benavides, preparador del auto de Luis Belloso. Ultimando los detalles en la Coupé Fuego. El chino Rodríguez Canedo. El campeón del Stock Car, Edgardo Bustos. Tony Aventín, conversando con nuestro compañero Andy Galazo. El comandante Jorge Polanco. Juan Carlos Nesprías. Juan María Traverso, campeón del TC 2000. ¿Será el campeón del TC? Emilio Salvador Satriano, el candidato más firme a llevarse el título. Hugo Mazacane. Horacio Varela, el auto de Ernesto. Las horas del día en Buenos Aires y el público que trataba de guarecerse bajo la tribuna oficial. El turismo de carretera iniciaba su actividad. Allí estaba la primera serie en marcha con Tony Aventín liderando, con Cocho López segundo. Lalo Ramos se ubicaba tercero. El cuarto era Ollanar y avanzaba Juan Alberto Chionero, que en definitiva fue cuarto en la primera batería. Quinto era Osvaldo Duarte y haciendo una serie muy tranquila, con mucha cautela, Emilio Satriano. Vemos el instante en el cual Cocho López junto a Daniel Bosco pasaban a la punta de la serie, superando a Tony Aventín. Y tercero era Lalo Ramos. El ritmo era 15 segundos más alto que en condiciones normales de pista. Esta obviamente fue la más lenta de todas las series del turismo de carretera, donde Cocho López, con la sensibilidad acostumbrada, con el fino manejo, llevó al Chevrolet a la victoria. Luego de 5 vueltas ganó Cocho López a 146 kilómetros de promedio. Quedó segundo Tony Aventín a tan solo 97 centésimos de segundo. Tercero Eduardo Ramos a 3 segundos 8 centésimos. Cuarto Juan Alberto Ochonero a 9 segundos 32 centésimos. Quinto Jorge Ollanart a 26 segundos 46 centésimos. Sexto quedó Osvaldo Sasso. Séptimo Francisco Alcuaz. Octavo Eduardo Rodríguez Canedo. Noveno Alberto Recart. Décimo Pedro Doumic. Undécimo Satriano. Decimosegundo Ritaco. Decimotercero Duarte. Decimocuarto Perlo. Decimoquinto Espinela. Luego se ubicaron Carelli, Hernández, que se retrasó luego de un trompo en la chicana y quedó fuera de la final. Quedó decimoctavo Aurelio Martínez. Decimonoveno Brión. Y 20º Espinelo. La segunda serie en marcha y Tito del Conte, de excelente largada, toma el liderazgo. Detrás se ubican Osvaldo Pato Morresi, Silvio Oltra, el resto del parque del TC. En perfecto orden sorteaban la S del Ciervo. Cabe destacar que fueron series atípicas y se largó la final tomando la mejor posición de cada uno de los pilotos luego de cada una de las baterías. Por 2 vueltas fue puntero Tito del Conte,
mientras vemos el trompo de Eduardo Antonio Marcos, el piloto de la Dulce, a la salida de la S del Ciervo. Marcos volviendo a la pista, aunque bastante retrasado. Terminó 14º la serie. En acción, Silvio Héctor Oltra con el Falcon. El auto de Landa. El de Vicente Alberto Pernía. Luego de 5 vueltas ganaba Osvaldo Morresi a 150 kilómetros de promedio. Fue segundo Luis del Conte a 1 segundo 49 centésimos. Tercero Silvio Oltra a 3 segundos 40 centésimos. Cuarto Juan Manuel Landa a 18 segundos 50. Quinto Jorge Puglia a 24 segundos 49 centésimos. Ahí vemos el despiste duro, muy fuerte, de Eduardo Bouvier. Cabe destacar que en el giro anterior Eduardo Bouvier había hecho el récord de vuelta para la serie. Un golpe realmente fuerte para el piloto de Luján. Afortunadamente sin consecuencia para piloto y acompañante. Sexto quedó Carlos Calamante, séptimo Vicente Pernía, octavo Alejandro Ochonero, noveno Edgardo Lavari, décimo Eduardo Drivet, un décimo Finocchio, decimosegundo Minervino, decimotercero quedó Cicale, decimocuarto Marcos, decimoquinto Petrich. Luego se ubicaron Serravale, Crobo, Cañone, Puccini y vigésimo el Pitu Viña. Lo más importante en función del campeonato, en esta segunda serie, en la primera vuelta, se tocaban Marcos y Castellano y se rompía la válvula del neumático delantero derecho del campeón de la categoría. Debía ingresar a boxes y finalmente quedaba fuera de la final, ya que clasificaba en el 21º lugar a una vuelta del ganador de la serie, Osvaldo Morresi. La vuelta de honor para el Pato de San Pedro. La tercera serie del turismo de carretera en marcha, con Roberto Mouras en el liderazgo de la misma al paso por la chicana. 3 series, las 3 con victoria para los Chevrolet. Cocho López en la primera, Morresi en la segunda y Mouras en la tercera. Esta serie fue la más veloz de las 3. A medida que se fue secando el piso, se fueron mejorando los tiempos y Roberto Mouras se alzaba con el triunfo, que era realmente importante, ya que le permitía largar en el primer lugar para la final del turismo de carretera. Segundo quedaba Tito Urreta Vizcaya, haciendo el 1-2 para la gente de Chevrolet. La zona de la chicana de Ascari. Cómoda la victoria para Roberto Mouras, quien mostraba un auto potencialmente ganador para afrontar la competencia final. El paso de Jorge Rux. La pista permanecía húmeda, aunque se iba formando la huella. Los autos ya comenzaban a girar casi en los 2 minutos 10, 2 minutos 11:16. Fue el récord de vuelta para el piloto de Carlos Casares en el giro número 5. Ganaba la competencia luego de 5 vueltas a casi 154 kilómetros de promedio. Quedaba segundo en esta tercera serie Roberto Urreta Vizcaya a 3 segundos 7 centésimos. Tercero Johnny de Benedictis a 9 segundos 17 centésimos. Cuarto Oscar Fineschi a 10 segundos 29 centésimos. Quinto Oscar Aventín a 12 segundos 30 centésimos. Sexto quedaba Juan Carlos Nesprías. Séptimo José María Romero. Octavo Carlos Loaces. Noveno Jorge Rux. Décimo el debutante Luis Alberto Miraldi. Undécimo Niciesa. Decimosegundo Micerda. Decimotercero Farina. Decimocuarto Garrido. Decimoquinto Pachalat. Luego se ubicaban, completando los 20, Boni, Mancuso, Sala, Marcelo González y Malicia. Como decíamos anteriormente, para Roberto Mouras también fue el récord de vuelta. Entre Vanessián
y Oltra. Se lo lleva por delante Oltra y los daños en la Coupé Fuego de Gustavo, que había encarado ya el primer curvón sin la alternativa de que Oltra recuperara la posición. El pasto húmedo semipermanente de Tandil, donde el campeonato quedará dirimido. Pero mientras esperamos con ansiedad estos 7 días que nos separan del evento tandilense, la propuesta es ver lo que entregaron en pista hoy los turismos de carretera en el Oscar Alfredo Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Y la vista aérea desde el helicóptero con el comandante Marcos García Oliver. Las tribunas semipobladas del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente 20.000 personas se hicieron presentes a pesar del día, a pesar de la lluvia. Y comienza la final del turismo de carretera con Roberto Mouras en el primer lugar. El primer paso por la S del Ciervo y algún roce de los autos que querían avanzar. Comenzaba a construir una gran carrera desde atrás Emilio Salvador Satriano. Mouras, Morresi, Cocho López, Tony Aventín, Urreta Vizcaya, Del Conte, los 6 primeros en la chicana. Como se verá, únicamente Tony Aventín defendiendo a la gente de Ford, que estaba rodeado de los Chevrolet. Se llega a la curva número 1, a la S, y se aplauden Roberto Mouras y Osvaldo Morresi, primero y segundo. Expectante detrás, Cocho López, cuarto, muy cerquita, Tony Aventín. Los autos ya en la recta más larga, antes de llegar al frenaje de la chicana de Ascari. Y Tony Aventín, que se abre y lo intenta a Osvaldo Cocho López. Buen espectáculo, agradable lo que presentó el turismo de carretera hoy en el autódromo. Allí estaban peleando 5 autos muy cerquita la posición de liderazgo. Roberto Mouras marcaba el camino. Ya Cocho López era segundo tras desplazar a Morresi a la tercera posición. Hay que destacar el muy buen trabajo parcial de Luis Tito Del Conte, que se quedó en la S del Ciervo. La bloqueada de Tito Urreta Vizcaya, que se encontraba en esos momentos en el tercer lugar. Otro buen trabajo parcial el del Pato Osvaldo Morresi, que se quedó cuando se encontraba en la segunda posición. También se quedaba en mitad de carrera quien bloquea en estos momentos, una vez más, Roberto Urreta Vizcaya. Con sendas pasadas de largo en la chicana Ascari se retrasan Roberto Mouras y Osvaldo Cocho López. Fíjense dónde quedaba el auto de Tito Del Conte, difícil lugar. Y este era el momento de más tensión, de más nerviosismo en la carrera. Micerda se despista, golpea contra el Walray. Los servicios de seguridad acuden inmediatamente para auxiliar a piloto y acompañante, sin dificultades para ellos. Luego de 20 vueltas ganaba Tony Aventín. Hacía casi 10 años que no triunfaba el piloto de Morón. El promedio 172 kilómetros. Segundo había quedado en pista Lalo Ramos. Luego del toque con Cocho López fue retrasado por el recargo al tercer lugar. Segundo quedó finalmente Pernía a 10 segundos, 15 centésimos. Tercero Ramos a 19 segundos, 27 centésimos. Ahí vemos el despiste de Cocho López luego del toque que le propinara Lalo Ramos. Cuarto quedó Satriano, quinto Mouras, sexto Landa, séptimo Fineschi, octavo Oscar Aventín, noveno Nesprías, décimo Loaces. Luego se ubicaron Jorge Rux, Carlos Calamante, Alejandro Chonero, Niciesa y Ricard en los 15 primeros lugares. 34 puntos y medio separan a Satriano de Castellano. El próximo domingo definen el torneo en la ciudad de Tandil. Tony Aventín.